Hoy yo voy a tratar de explicarles a ustedes la gran interrogante que nos hacen los adventistas. ¿Aquí hay adventistas en San Fernando de Apure? Bueno, la clave de los adventistas, la doctrina de ellos se centra en el evangelio de hoy. Y por eso tengo que explicarlo. No es casualidad, ¿no?, que esté ahí. Yo no lo coloqué, Dios quiso que estuviera ahí. Pero Dios quiere que ustedes sepan que la doctrina de los adventistas es una doctrina errada, y se lo voy a comprobar con la Biblia. Los adventistas que me estén escuchando pueden agarrar su Biblia. Ellos afirman que los 10 mandamientos que Dios dejó en el Antiguo Testamento están vigentes ahorita igualmente como en el Antiguo Testamento, y es hasta el final. Y ahí en esos 10 mandamientos está el gran mandamiento del sábado. Por eso yo defiendo los mandamientos, porque ahí está el mandamiento del sábado. Y por eso ellos no guardan el domingo, sino guardan porque está en los mandamientos. Hoy les voy a mostrar que los mandamientos fueron dados por Dios sí al pueblo de Israel, pero era un pacto de la antigua alianza. Luego viene el pacto de la nueva alianza. Le voy a hablar primero con mis palabras y después se lo compruebo con la Biblia. En la antigua alianza, Dios hace un pacto. ¿Cuál es el pacto? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Si ustedes me aceptan como Dios, entonces yo les doy unos mandamientos, ustedes los observan, yo como premio les doy la tierra prometida. Si no me cumplen los mandamientos, se perdieron la tierra prometida. Cuando viene Jesucristo, Jesucristo hace un nuevo pacto. En el nuevo pacto lo mismo. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Yo les doy unos mandamientos y ustedes los cumplen, y yo les doy la tierra prometida, el reino de los cielos. Pero la Biblia habla del antiguo pacto y del nuevo pacto. Y el antiguo pacto era con un cordero, y en el Nuevo Testamento el nuevo pacto es con un cordero. Ya no con el cordero de Petronilo, sino con el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento cada familia, y eso está en Éxodo capítulo 12, ustedes lo pueden buscar en su casa, cada familia el papá tenía que colocar un cordero y derramar esa sangre y puntarla en las paredes para que la muerte no llegara, y comer la carne del cordero. Petronilo tenía hijos, ofrecía ese cordero. Pánfilo tenía hijos, ofrecía su cordero. Cada uno ofrecía su cordero. En el Nuevo Testamento, en Juan 1:29, ustedes algún día lo pueden leer si quieren, cuando Juan Bautista vio a Jesús, dijo, ese es el cordero. No dijo de Petronilo, de Pánfilo, de Antonio, de Pedro, de Juan, dijo, el cordero. Dios es nuestro Padre, y es Padre de todos, porque dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado de él. Caramba, entonces hay un cordero, hay un papá que pone un cordero para salvar a sus hijos. Pero de ese cordero tenían que comer. Y la sangre la untaban, no podían beberla, porque estamos en el Antiguo Testamento, y la sangre era símbolo de vida. En el Antiguo Testamento no se podía beber sangre, porque estaba el pecado de Adán y Eva, perdieron la vida. Cuando viene Cristo nos devuelve la vida. Ahora sí podemos beber sangre, comer sangre. Por eso los testigos no comen morcillas, porque tienen sangre, pero no saben que en el Nuevo Jesús dijo, ustedes recuerdan Juan 6:53, el que coma mi cuerpo y beba a mí, tendrá la sangre es vida, y Cristo nos dio a beber su sangre, la vida. Bueno, nos devolvió la vida. Y ahí comienza entonces el Nuevo Testamento, nuevo pacto, nueva alianza. Y hoy, en Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante, vamos a ver el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo Moisés y, entre comillas, el nuevo Moisés. Pero superior, Cristo, que nos viene a dar un pacto superior, una alianza superior y unas leyes superiores. Por eso, antes de leerle completo desde el 17, voy a leerles el versículo 19, que dice Mateo 5, 19. ¿Qué dice? De manera que cualquiera... El 20. El 20. Sí. Porque os digo... el 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos,
Observe, los escribas y fariseos eran de la antigua alianza, del antiguo pacto. Y los escribas y fariseos eran amantes de la ley, fieles cumplidores de la ley. Y Jesús dice, si la justicia de ustedes no es ¿qué? Mayor. Mayor, vean, superior. Aquí está la superioridad del Nuevo Testamento sobre la superioridad del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era importante, sí, pero ahora es superior, mayor. La antigua alianza era importante, sí, ahora hay una mayor. Las leyes anteriores había que cumplirlas, sí, pero ahora hay unas mayores. Pongan cuidado. Si la justicia de ustedes no es mayor, Que los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos. si se quedan con la antigua alianza, la de los escribas y fariseos, con la antigua ley y la antigua ley, fariseos, no entrarán. Tiene que haber algo mayor. Y pongan cuidado cómo pone algo mayor. Y se mete con los mandamientos. Pongan cuidado. Antiguo Testamento, en la antigua alianza, Moisés da unos mandamientos al pueblo. Pero en el Nuevo Testamento, el nuevo Moisés, el nuevo mediador y el mediador pleno, el único mediador entre Dios y los hombres, da unos nuevos mandamientos. Escuchen. Versículo. Sigan, ¿dónde iba? Oísteis Antiguo Testamento. que fue dicho Fue dicho, Antiguo Testamento. a los antiguos, no matarás. Ese mandamiento estaba, ¿dónde? En las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. Los 10 mandamientos que usted y yo entendemos del Antiguo Testamento. Se dijo, no matarás. Ya sabemos en qué ley estaba, la ley de los 10. Pero vean la superioridad de Cristo sobre Moisés. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí viene la superioridad de Cristo. Pero yo os digo, ¿Otra vez? pero yo os digo, Se dijo en el Antiguo Testamento, en la antigua ley, no matarás. Eso era un mandamiento de Dios. Miren cómo se pone el superior. Pero yo les digo, ¡a caramba! Él es superior a Moisés. Este pacto de la nueva alianza es mayor. Versículo 27. oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, El adulterio era de la ley de los 10 mandamientos. No cometerán adulterio. Pero yo les digo, a bárbaro, Jesucristo está mostrando la superioridad. Y no por maldad. La carta a los Hebreos capítulo 3 versículo 2 viene a decir que Jesús es superior a Moisés. En un pacto superior. Vamos a ver. Hebreos, no me pierdan esta, márquenla porque ahorita volvemos para acá. Pero Hebreos capítulo 3, del versículo 2 en adelante. Vamos a ver los dos pactos. Pero ojo, el primer pacto con Moisés y el segundo pacto con Cristo. Y dice que es superior el de Cristo a Moisés. Y lo van a escuchar. ¿Saben cómo? Dice, como superior es el que construye la casa sobre la misma que él construyó. ¿Quién es superior? ¿La casa o el que construye la casa? Y dice la Biblia, el que construye la casa. Pues Cristo es superior porque Él es el que construye. Él es Dios. ¿Me captan? Vamos a escucharlo. Hebreos 3. ¿Qué dice el 2? A ver. El 12. ¿Qué dice? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy. ¿Está leyendo el 3, sí? El 13, 12, el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, versículo, léalo del 2. Capítulo 3. ¿Dónde está el 3? Capítulo 3. Ahora el versículo 2. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en... Aquí viene. Él me estaba leyendo otra cosa. Léalo del 1, 3:1, pues. Escúchenlo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, Dios nos ha llamado celestialmente.
considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Miren a Cristo, es nuestro apóstol. ¿Por qué apóstol? Apóstol significa enviado, el que Dios envió, como Moisés, pero el nuestro es Jesús, en el Nuevo Testamento. Sigue. Porque de tanto mayor amor, gloria que Moisés, No, otra vez. Escuche, porque... de tanto mayor gloria que Moisés, Aquí está. Porque de tanta mayor gloria que Moisés, o sea, Jesús tiene una gloria mucho mayor. ¿Se acuerda que le dijo a los fariseos? Si a los apóstoles, si la justicia de usted no es mayor que la de los escribas fariseos, ¿no entra al reino? Aquí lo compara con Moisés, otra vez. porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Cristo es mayor que Moisés, tanto como qué. Porque es estimado digno, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. ¿Qué estoy diciendo? Que Él es mayor que Moisés porque Él hizo a Moisés. Claro, mayor gloria tiene el que hace la casa que la casa misma. ¿Y qué está diciendo? Que Moisés fue hecho por Él. Ponga cuidado. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Bárbaro, Jesucristo es Dios e hizo todas las cosas, hizo a Moisés y por eso Él es superior a Moisés. Por eso Jesús dice, se dijo a los antepasados. ¿Quién se lo dijo? Moisés. ¿Se acuerdan en Éxodo 20? Ustedes lo pueden buscar en Éxodo 20, tarea para la casa. Moisés fue el que le dijo de parte de Dios y dice, Él es superior a Moisés porque es Dios. Por eso Jesús fue capaz de decirle, se dijo en la antigua alianza, no matarás, mandamientos. No cometerás adulterio, mandamiento de la ley. Pero yo les digo, bárbaro, mete unos mandamientos. ¿Por qué? Porque estamos en la nueva y en el nuevo pacto hay un nuevo Moisés. Por eso ustedes se acuerdan que Pablo va a decir, tarea para la casa, 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Cristo. ¿Qué está diciendo? Que Moisés quedó. Porque ¿quién era el mediador en el Antiguo Testamento? Moisés. Al punto que la gente no podía ver su rostro cuando bajaba en medio de Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento, el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Bárbaro, Él es superior. Pero bueno, entonces ya descubrimos algo. Jesucristo es superior a Moisés. Ya hay una nueva alianza. El mismo Hebreos capítulo 8, versículo 8, viene a decir que hay un nuevo pacto distinto al del Antiguo Testamento, superior. Lo van a ver. Está escrito en Hebreos capítulo 8, versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto. Estableceré, ya lo había dicho Dios, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, No como el pacto que hizo en el Antiguo Testamento. el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Con quién lo sacó de Egipto? Con Moisés. Entonces ya se ubicaron. Y ahí fue donde le dio las tablas de los 10. Bueno, pero dice que va a establecer un nuevo, siga, pero, un nuevo pacto. Si quiere léame el 13. Al decir nuevo pacto, Al decir nuevo pacto, ¿qué está diciendo? ha dado por viejo al primero. No. ¿Cómo? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Le entendí mal ese rato. El primero ya quedó viejo. Cuando dice nuevo pacto, entonces está diciendo que el antiguo ya quedó viejo. ¿Y qué significa viejo? Pongan cuidado. Y lo que se da por viejo, ¿Qué significa viejo? Que lo que se da por viejo, no se molesten los que son mayores aquí, que eso no es por ustedes, ¿no? Y lo que se da por viejo, se envejece, ya pasó de moda, fue último modelo. Esto ya venía en el carro y venía un carrito que no me dejaba paso.
todo estratarado, y atrás decía, yo también fui último modelo. Bueno, así también el antiguo pacto llegó el momento de su resplendor, pero dice que cuando llega el nuevo pacto, este quedó viejo. ¿Y qué significa viejo otra vez? Está próximo a desaparecer. Bueno, le estoy mostrando cómo la Biblia presenta que ese pacto quedó atrás. Y ojo, y cuando ese pacto queda atrás, según dice Hebreos capítulo 7, versículo 12, cuando ese pacto llega nuevo, entonces cambian muchas cosas. Va a cambiar el sacerdocio cambia, no se elimina, cambia. Y ustedes lo van a ver, porque los protestantes dicen que Cristo eliminó el sacerdocio y la Biblia dice que no lo eliminó, que lo cambió. Pero también la ley, pongan cuidado. Porque cambiado el sacerdocio, En el nuevo pacto, ¿se eliminó o se cambió? ¿Otra vez? porque cambiado el sacerdocio, No se eliminó, se cambió. Antes era a la manera de Aarón, ahora es a la manera de Melqui. Sí. Antes se ofrecía un toro, ahora se ofrece un pan y vino a la manera de Melquisedec, y es el cuerpo y la sangre de Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Otra vez? porque cambiado el sacerdocio, ¿Qué más se cambia? necesario es que haya también cambiado la ley, ¿Necesario qué? que haya cambiado también la ley. Ah, caramba, con razón Jesús dice, se os dijo, pero ahora yo os digo. Si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces Jesucristo nos viene a traer un nuevo pacto con una nueva alianza, una nueva ley. Y ustedes ya saben, un mandamiento nuevo os doy. Ah, bárbaro, ¿no? ¿Tiene autoridad o no tiene? Que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. ¿Se acuerdan o no estaban cuando eso? Él dejó una nueva ley, el mandamiento del amor. Y resumió, dijo, los mandamientos de la antigua alianza yo los resumo en dos. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesucristo resume la ley, y Jesucristo entonces es Dios, es Señor, y viene a cambiar la ley. ¿Dónde Pablo lo cuenta? Pablo lo cuenta en Romanos capítulo 13, versículo 8. En Romanos 13, 8 Pablo cuenta cómo es que la ley del Antiguo Testamento queda ahora atrás y ahora viene el Nuevo. Pero Pablo nos viene a contar un detalle, que hay personas que se aferran a la antigua ley, a los antiguos mandamientos, los 10 mandamientos, porque Dios se los dio a Moisés, y no aceptan que Cristo es superior a Moisés. Y dice Pablo, se aferran a la ley y creen que la ley los va a salvar, pero ni ellos mismos cumplen la ley y se olvidan que la ley de los 10 mandamientos se resumen en el amor. Ah, si no está en la Biblia no me crean, por favor. Con esta cita que les estoy dando, usted puede mostrarle a los adventistas que todavía guardan la ley del Antiguo Testamento, los mandamientos del Antiguo Testamento, y no se aferran a los del Nuevo Testamento, que están equivocados. Óiganlo, como dice Pablo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a los otros. No le deban plata a los demás. Lo único que le deben ustedes a los demás es el amor, porque Cristo dijo, ámense los unos. Eso es lo que le debemos a los demás, el amor. Siga, atención. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué dijo Pablo? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ah, bárbaro, es un insulto para los judíos, es un insulto para los adventistas. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea que el mandamiento nuevo es el del amor. Ya los otros mandamientos, ya para nosotros no tienen la misma eficacia que para el pueblo judío. Ahorita les voy a explicar entonces qué función tiene para nosotros. Pero mira, aquí dice, el que ama ha cumplido
la ley. Los adventistas dicen, señor cura, esa ley no se refiere a los 10 mandamientos. Esa ley se refiere a la ley ceremonial, aleluya, gloria al Señor. Ya va. Eso fue lo que le enseñaron a ustedes sus pastores adventistas. Pero lo que enseña la Biblia es que son los 10 mandamientos y se los va a comenzar a nombrar. Pongan cuidado. Porque no adulterarás. Díganme si no es un mandamiento de la ley de Dios. Eso no es ceremonial, eso es mandamiento de la ley de Dios, escrito en las tablas de la ley, dado por Moisés, Dios a Moisés. ¿No qué? Adulterarás. Otro mandamiento. No matarás. Son los mandamientos, eso que los protestantes dicen, esos mandamientos son eternos, ni Cristo los pudo cambiar. ¿Que ni Cristo los pudo cambiar? Vean que dice Pablo, el no matar, el no robar, no, el no adulterarás, el no matarás, No hurtarás. no robarás, otro mandamiento de la ley de Dios, No dirás falso testimonio. otro mandamiento de la ley de Dios, No codiciarás. otro mandamiento de la ley de Dios. Véanlo con sus propios ojos. Uy, le prestara yo a los adventistas esta lupa. Vean, todo eso es mandamiento de la antigua alianza. Vean cómo eso quedó atrás y ahora viene el nuevo mandamiento. Escuchen. Y cualquier otro mandamiento Cualquier otro, también el del sábado, porque cualquier otro quiere decir que ahí está metido también. No los va a nombrar todos, dice etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier otro. ¿Qué pasa con los mandamientos? en esta sentencia se resume. Se resumen en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí, en el Nuevo Testamento, el mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y escuche lo que sigue. El amor no hace mal al prójimo. Por eso el mandamiento es el del amor. Ahora, el mismo Romano, estamos leyendo Romanos, ¿verdad? El mismo Romanos en el capítulo 2, en el versículo 17. Si no es el 2, es el 3. Yo creo que es el 2. 2:17. ¿Qué dice? He aquí, tú tienes el Ajá. sobrenombre. Guau. Miren cómo Pablo se ríe de los adventistas y de los judíos, porque los adventistas quieren cumplir la ley como los judíos, los 10 mandamientos y el sábado. Escuchen. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. ¿Dónde se apoyan los adventistas? Es que la ley de los mandamientos dice: tú te apoyas en la ley. Y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas. Conoces la voluntad de Dios e instruido por la ley, la pruebas. Apruebas lo mejor. Aprueba lo mejor. Porque conoce la ley de Dios, dicen los adventistas, nosotros estamos en la luz. Porque conocemos los mandamientos de la ley de Dios y guardamos el sábado, somos la iglesia de Dios. Porque guardamos los mandamientos de Dios y guardamos el sábado, salimos de la oscuridad y estamos en la luz, los demás están condenados, nosotros salvos. Vamos a ver qué dice. Y confías en que eres guía de los ciegos. Porque guarda los mandamientos de Dios, dice que confía en que eres guía de los ciegos. Luz los que están en tinieblas. Los católicos están perdidos en las tinieblas. Nosotros estamos en la luz porque nosotros guardamos el sábado. Y la Biblia dice que hay que guardar los mandamientos. Recuerde que sí hay que guardar los mandamientos. En el Antiguo Testamento, los mandamientos de la Antigua Alianza. Hay que guardar los mandamientos. En el Nuevo Testamento, lo del Nuevo Pacto, Nueva Alianza. En el Antiguo Testamento se pedía cumplir los mandamientos de Dios. Y en el Nuevo Testamento se manda a cumplir los mandamientos de Dios. Pero en el Antiguo Testamento eran unos y en el Nuevo Testamento son otros. A veces coinciden algunos, ¿verdad? Pero no son iguales. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad.
en la ley, aleluya. Nosotros los adventistas tenemos la ciencia de la verdad porque estamos en la ley. Y mire cómo Pablo se le ríe. Tú pues que enseñes a otro, no te enseñes a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que predicas no se ha de hurtar, hurta. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que dices que no se comete adulterio, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Entonces Pablo se le ríe y le dice, mire, anda diciendo que se gozan la ley, que son salvos por la ley y violan la ley. ¿Y por qué Pablo se le ríe? Porque estaba escrito en el Antiguo Testamento y Santiago lo agarra. Santiago 2:10 estaba escrito y ahora en el Nuevo Testamento también está escrito que si usted cumple 9 mandamientos, pero falta uno, de todas maneras, para el infierno. Por eso es que en el Nuevo Testamento se cambia la ley. Y ya en el Nuevo Testamento ya no es así. Si usted peca, no va para el infierno. Si usted peca, le queda una alternativa. ¿Cuál es? Convertirse, pedirle perdón a Dios. Y en el Nuevo Testamento existe la misericordia, que Dios le perdona. Entonces usted no se salva por cumplir la ley, porque nunca la va a cumplir. Usted se salva porque habiendo violado la ley, Cristo te perdona. ¿Me captan la idea? En el Antiguo Testamento decía, usted se salva si cumple la ley. Pues nadie la cumplía, nadie se salvaba. Por eso ustedes verán que en la Biblia nunca habla de los santos del Antiguo Testamento. Por eso ustedes no verán que no le dice San Abraham, San Isaac, San Jacob, San David, San Elías, San Isaías. No. Pero en el Nuevo Testamento, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. ¿Cuál es la diferencia? Que en el Antiguo Testamento nadie podía ser santo porque nadie podía cumplir la ley. Y en el Nuevo Testamento tampoco podemos cumplir la ley. Entonces, ¿cómo podemos ser santos? Porque Él nos perdona. ¿Lo captan? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora mire cómo dice Santiago. ¿Por qué era necesario cambiar lo de la ley? ¿Por qué? Porque decía, a ver, ¿quién le toca? Venga. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, atención, pero ofendiere en un punto, pero fallara en un punto, se hace culpable de todos. Se hace culpable como si lo hubiese violado todo. Entonces, ¿quién se salvaría? Nadie. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice que Jesucristo nos vino a salvar. ¿De qué nos salva? Vamos a ver, Gálatas 3:13. Él nos viene a salvar, pero ¿de qué nos salva? Vamos a verlo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De qué nos viene a redimir? De la maldición de la ley. Bárbaro. ¿De qué nos redime Cristo? De la maldición de la ley. No matarás. Y si matas, está condenado. No robarás. Pero si usted no mata, no roba, no comete adulterio, pero dice mentiras, está ponchado. Entonces, ¿quién se salva? Nadie. Eso era una maldición. Vuelve a repetir, Cristo, a ver, despacio. Cristo nos redimió. Nos salvó. ¿De qué nos salvó? De la maldición de la ley. Eso que los adventistas todavía guardan, la maldición de la ley. ¿Por qué los católicos son unos malditos y van directo con tus zapatos y ropa al infierno? Porque no cumplen la ley, porque no guardan el sábado. Esa es la doctrina adventista. Pero dice Pablo que no es así. Y ahí mismo, en el capítulo 3, versículo 10, San Pablo viene a decir, escucha lo que dice San Pablo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, los adventistas y los judíos, están bajo maldición. ¿Que los adventistas qué?
todos los que dependen de las obras de la ley, los que guardan las obras de la ley, los 10 mandamientos, ¿están qué? bajo maldición. Dilo. Están bajo maldición. Que los adventistas están qué? Bajo maldición. Que los adventistas por estar apegados a la ley, ¿están qué? Bajo maldición. Y nos quieren meter a nosotros adventistas para nosotros también seguir malditos por la ley. ¿Y de qué nos redimió Cristo? De la maldición de la ley. Entonces, ¿para qué nos vamos a meter de nuevo? Siga con el 11, escuche el 11. Y que por la ley ninguno se justifica. Si no estuviera en la Biblia adventista, no me crean, pero está en la Biblia adventista. Estamos leyendo la Reina Valera, no estoy leyendo la Biblia católica. Repita, vean cómo están engañados los adventistas, pero nadie se lo dice. Repítalo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Vayan a caerle a mentiras a otro, pero ningún adventista, ninguno se justifica ante Dios por cumplir la ley, por cumplir el sábado, que es uno de los mandamientos de la ley, que ellos lo ponen por encima de todo. Nosotros somos la iglesia de Cristo porque guardamos la ley de los mandamientos donde está el sábado. Ninguno, repítalo otra vez. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Qué bravo, ¿no? Qué bravo, dice Pablo. Y en el capítulo 2, versículo 21, ¿qué dice en el 2:21? Escuche. No desecho la gracia de Dios. No desprecio la gracia de Dios como lo hacen los adventistas, yo no la desprecio. Pues si por la ley fuese la justicia, Pues si por la ley nosotros vamos a ser santos, justos, entonces por demás murió Cristo. Cristo perdió el tiempo muriendo en la cruz. Si los adventistas están salvos por la ley de la antigua alianza, ¿para qué vino Cristo? Dímelo. ¿Para qué murió en la cruz? Pues para dejarnos a nosotros el nuevo pacto, la nueva alianza, los nuevos mandamientos. Por eso dijo, se dijo en el Antiguo Testamento, pero ahora yo les digo. Y Él viene a cambiar la historia. Antiguo, tan así que queda antiguo, que significa que ya pasó de moda. Y luego viene el nuevo, que significa que es el actual. Pero esto no lo entienden los adventistas. Entonces los adventistas andan diciéndole al católico que si no cumplen los mandamientos de la ley de Dios del Antiguo Testamento, están condenados. Y con esta mentira le dicen, o verdades, ¿cómo es? Mentiras con traje de verdades. Verdades del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la verdad del Antiguo Testamento? Dicho los adventistas. ¿Usted sabe quién escribió la Biblia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién escribió la Biblia? Los hombres inspirados por... Y entonces dice el adventista, los hombres escribieron la Biblia, pero 17 versículos, que son Éxodo del 20, versículo 1 al 17, no fueron escritos por puño de hombre, fueron escritos por puño y letra de Dios, que se le dio en las tablas de la ley. ¿Se acuerdan en el monte Sinaí? Y el Moisés bajó con esas tablas, era por puño y letra de Dios, aleluya, gloria al Señor. Y ahí estaban los 10 mandamientos. ¿Y quién puede cambiar los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos los cambia la Iglesia Católica, los catequistas, aleluya, gloria al Señor. Ellos enseñan otros mandamientos que no son los mandamientos de la ley de Dios. Y si no, lean Éxodo 20, versículo 1 al 17, y usted lee y se da cuenta que cambia el orden y cambian algunos mandamientos. Y usted dice, ¡ah! ¡Aleluya! Yo estaba en la oscuridad y acabo de ver la luz. Y entonces, ¿y quién cambió los mandamientos? Los curas. Y usted dice, ¡ah, bárbaro! Y yo estoy en la iglesia entonces que cambió los mandamientos. Pero no le van a decir que el que cambió los mandamientos fue Cristo. Se dijo en la antigua alianza, pero ahora yo les digo, no matarás, pero yo le digo
que el que hable mal de un hermano ya es reo de muerte. Se dijo no cometerá adulterio, pero yo le digo que sea una mujer en sus pensamientos, ¿ya cometió? Por eso ustedes verán que los mandamientos cambian, y ese mandamiento no existía en el Antiguo Testamento. No consentir pensamientos y deseos, eso lo inventó Cristo en Mateo 5:27. Eso no existía en el Antiguo Testamento. Busca en el Antiguo Testamento y no lo va a encontrar. Eso lo inventó y lo puso Cristo, y nosotros lo tenemos porque Cristo es el Señor y es superior a Moisés. Entonces dicen los adventistas, pero es que los mandamientos no se pueden cambiar. ¿No se pueden cambiar? Se tenían que cambiar. ¿Por qué? Porque algunos mandamientos quedaban anticuados. ¿Quieren ver uno de los mandamientos anticuados? A ver, Éxodo 20:17, el último mandamiento. El último mandamiento. ¿Cómo decía el último mandamiento? ¿Por qué se tiene que cambiar? No codiciarás la casa de tu prójimo. Véanlo. No codiciarás la casa, es un bien, un objeto. No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¡Ah, bárbaro! En el Antiguo Testamento la mujer era considerado ¿qué? Un objeto. Estaba metida con los objetos, pero no solamente con los objetos, con los animales, pongan cuidado. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Era una posesión del hombre. La mujer no era persona, era un animal, era un objeto. El hombre la usaba como objeto, no tenía alma para el pueblo judío. Y cuando se encuentra Cristo, Cristo cambia. Si quieren ustedes lo pueden leer. Cuando dice Pablo allá en Gálatas capítulo 3 versículo 28, que dice que con Cristo ya no hay diferencia entre hombre libre y hombre esclavo, entre hombre y, ponga cuidado, Gálatas 3:28, cómo Cristo cambia. Si allá era una cosa, un objeto, un animal, ¿qué dice Pablo? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ah, bárbaro, en Cristo Jesús cambió la cosa. Ya la mujer pasa a ser igual al hombre. Pero en el Antiguo Testamento, como la mujer era un objeto, el hombre podía tener 10 vacas, 30 cochinas, 20 mujeres, porque las vacas eran animales igual, las mujeres eran como las vacas, eran como las cochinas, eran animales, y él podía tener todas las mujeres. A ver, pregunto, ¿sabe cuántas mujeres tuvo Salomón? 1000 mujeres. ¿Sabe cuántas esposas tuvo? 700. ¿Y sabe cuántas concubinas? 300. Pregunto, ¿y Salomón cometió adulterio por tener las 700 esposas? No, porque en el Antiguo Testamento la mujer era considerada un animal. Y él tenía 3000 vacas, 1000 vacas más de 2 patas. ¿Me captan la idea? Lo estoy diciendo de forma despectiva para que me entiendan. Entonces, no era pecado tener varias esposas, porque era objeto. Y dice el mandamiento, no codiciarás la mujer. Ayúdenme a pensar. No codiciarás la mujer. Aquí está, venga acá. No codiciarás, la mujer de tu prójimo. Si ella es casada con él, eso está prohibido. Pero si ella no es casada con él, ella es solterita, ella es virgen, Salomón podía tener 700 más una más, porque el mandamiento decía, no codiciarás la mujer del prójimo. Y ella no tenía marido, entonces esa es mía, y tenía 1000 mujeres y no pecó.
¿Me captan? En el Antiguo Testamento. Pregunto a las mujeres, ¿le parece que ese mandamiento debería quedar así? ¿Era necesario cambiarlo? ¿Quién lo cambió? Jesucristo. Jesucristo lo cambió. Entonces Jesucristo dijo, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes lo saben, en Mateo no lo vamos a leer, tarea para la casa, Mateo capítulo 19, versículo del 3 en adelante, específicamente del versículo 9, cuando Jesús dice, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, una mujer, y los dos serán. ¿Y está permitido que se separen? No, porque lo que Dios unió, que no lo separe. Caramba, Jesucristo ya le dio el tilde a la mujer de persona. O las mujeres todavía quieren seguir siendo animal o objeto. Era necesario cambiar. Pero pregunto, a ver, ¿ustedes recuerdan que David cometió adulterio? ¿Y cuántas esposas tenía David? ¿Una o varias? Varias. ¿Y por qué cometió adulterio y por qué Salomón no? Porque Urías tenía una mujer y a él le gustó. Y entonces él dijo, yo quiero la mujer de Urías. Y cometió adulterio porque se acostó con la mujer de Urías. Y el mandamiento decía, no codiciarás la mujer. Pero ojo, pregunto, si Salomón era casado, cuando se casó con la primera esposa, antes de tener las otras 999, pregunto, Salomón era casado. Acá, venga usted mujer para acá, venga acá usted. Yo soy Salomón. Solamente en un ejemplo, ¿no? Usted qué dice ahí. Yo soy Salomón. Estoy casado con mi primera esposa. ¿Se acuerda cuántas tuvo? 700 esposas y 300. Yo soy Salomón, me casé con mi primera esposa. ¿Sí? Él tiene su esposa. Va usted por allá un momentico, hazme favor. Él tiene su esposa. Mire, él tiene su esposa. Yo cometo pecado si me acuesto con la esposa de él. ¿Por qué? Porque ella está. Pero ella está soltera, ¿verdad? Ella puede acostarse conmigo aunque yo esté casado. Y no comete. ¿Por qué? Porque no estaba escrito en la Biblia, no codiciarás el hombre de la mujer. ¿Qué era lo que estaba escrito? Ella me codicea a mí y no peca. Ella tiene relaciones conmigo y se va y se casa conmigo y no peca, aunque yo esté casado. Porque el mandamiento decía, no codiciar la mujer, no el hombre. ¿Lo captan o no lo captan? Por eso Salomón pudo tener 1000 mujeres porque eran vírgenes, no tenían marido. Y ellas podían tener relaciones con Salomón y no estaba prohibido. Porque estaba prohibido era codiciar la mujer, no el hombre. Entonces la mujer soltera podía codiciar al hombre casado que quisiera. Podía pelarle las muelas y podía irse con él. Y no era pecado. Ahora pregunto, en el Nuevo Testamento, ¿una mujer soltera se puede meter con un hombre casado? No. ¿Por qué? Porque comete. ¿Quién lo dijo? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces Jesucristo cambió ese mandamiento. Entonces ya no es no codiciar la mujer de su prójimo. ¿Se acuerdan que dicen los mandamientos? A ver si ustedes lo saben. El séptimo, no robar. Octavo, no decir falso testimonio. Noveno, no consentir pensamientos. ¿Para quién es ese mandamiento? ¿Solo para el hombre? Para los dos. Para los dos. Ni el hombre ni la mujer
pueden caer en eso porque Jesucristo en Mateo 5, 25, no, en el 27, perdón, en el 25 fue de no odiar a la persona. En el 27 es, si consientes en tu mente el estar con una mujer, ya cometió adulterio. Pero como él ya vino a igualar al hombre y la mujer, pues si la mujer consiente con un hombre casado, ya cometió adulterio. Entonces cambia. ¿Quién lo cambió? Cristo. Por eso en el Nuevo Testamento el mandamiento es no consentir pensamientos y deseos impuros. ¿Es solo para el hombre o también para la mujer? ¿Y cuál es el último? ¿Cuál? No codiciar los bienes, ya no la mujer, porque la mujer no es un objeto, no es un bien. ¿Se acuerda que el último era no codiciar los bienes ajenos? La mujer, el burro, la burra de su prójimo. Ahora ya en el Nuevo Testamento es no codiciar los bienes. La mujer y se pasó para el 9. No consentirás pensamientos ni deseos. O sea, no va a desear la mujer de su prójimo. Pero en el 10 están las cosas. Y las mujeres se sacaron de las cosas. Ya la mujer no es una cosa. Ya la mujer no es un animal. Es una persona. ¿Qué opinan las mujeres? ¿Volvemos al Antiguo Testamento? Entonces siéntese entonces. Gracias. Me captaron, ¿verdad? Entonces era obligatorio, necesario cambiar la ley. Pero entonces nos encontramos que hoy el mandamiento dice, Mateo capítulo 5, versículo 17, y ahí es donde los protestantes no entienden, los adventistas, porque en el 17 dice, yo no vine a abolir la ley, sino a darle su plenitud, su cumplimiento, o lo que sea. Vamos a escuchar cómo dice. Usted corre mucho, démele más despacio. No penséis que he venido para abrogar la ley. No vine para abrogar, abolir la ley. Dicen los adventistas, ¿ves? Si Cristo dice que no vino a abolir la ley, a abrogar la ley, significa, aleluya, gloria al Señor, que la ley sigue viva. Ya va. Hay un pedacito más. Yo no vine a abrogar la ley. O los profetas. O los profetas, dos cosas del Antiguo Testamento. Se centraba todo en la ley y los. Cristo no vino a abolir la ley y los profetas. Entonces, ¿a qué vino? No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Para qué vino? Para cumplir. Si Cristo no hubiese dicho esto, tendrían razón los adventistas. Cuando Cristo dice, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla, significa que cuando la cumplió, ya cesó. Por ejemplo, el padre, ¿cómo que llama el padre? Randa. El padre Randa le dice al grupo, al coro, ustedes no se pueden ir hasta que no me dejen la iglesia limpia. Pero aquí el jefe del coro, ¿cómo llama? Martín, después que se va el padre, dice Martín al grupo, le dice, el cura dijo que no nos fuéramos sin limpiar la iglesia. Pero ustedes no le paren a eso. No le hagan caso. ¿Qué está haciendo Martín? Aboliendo la ley, abrogando la ley. El padre dejó una ley y tenía que cumplirse la ley. Pero él no la está. Él la está abrogando, destruyendo. Y Cristo dijo, yo no vine a abolirla. ¿A qué vino Cristo? A cumplirla. Entonces, ¿qué significa cumplirla? ¿Cómo se llama tu niña? Miriam. Mía. Entonces, ¿cómo? Bueno, Mía, el padre dio la ley. ¿Cuál es la ley? No se va al grupo juvenil sin arreglar la iglesia. Entonces Mía dice, y yo aprecio mucho al padre, yo soy la joven del grupo juvenil consentida del padre, yo no puedo desobedecerle al padre, si otros le desobedecen la suerte,
pero yo lo voy a hacer. Y como los otros jóvenes dicen, el padre no está, pues no vamos a hacer nada. Y dice Mía, pues yo limpio la iglesia. Y llegó Mía y limpió la iglesia y arregló todo. Pregunto, Mía, ¿qué hizo? ¿Destruyó la ley o la cumplió? Cuando llega el padre llega y ve todo arregladito. ¿Qué dice el padre? Felicito al grupo que cumplió la ley. No la destruyó, la cumplió. Bueno, si ya la cumplió, ya se pueden ir para la casa. ¿O no? Si ya la cumplió, quedaron libres. ¿Me capta la idea o no? Cuando Cristo dice, yo vine no a abolirla, yo vine a cumplirla. Cuando Cristo la cumple, nosotros quedamos libres. El grupo no trabajó. Mía fue la única que trabajó. Pero el grupo quedó libre de la ley. ¿A qué vino Cristo? A liberarnos de la ley. ¿Y cuándo nos liberó? Cuando Él la cumplió. Si Él la cumplió, vámonos para la casa. Ya está limpia la iglesia. ¿Me captan la idea? Por eso Cristo en la cruz, ¿se acuerda cuál fue una de las palabras de Cristo en la cruz? Todo está cumplido. Y si todo está cumplido, nos podemos ir tranquilos, libres para la casa. Comienza el Nuevo Testamento. Eso no lo entienden los adventistas. Y como Cristo cumple la ley, ¿qué dice la Biblia? Cristo la cumple, según dice Romanos capítulo 7, versículo 1 en adelante. Al cumplirla con su muerte, usted y yo quedamos libres para meternos al Nuevo Testamento. Está escrito en Romanos capítulo 7, versículo 1. Óiganlo para que ustedes se den cuenta. Venga, ¿a quién le toca? Romanos 7:1. Allá. Pegadita las hojas. ¿Acaso ignoráis, hermanos? ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo por los que conocen la ley, Le hablo no a los ignorantes, a los que conocen de ley. que la ley se enseñorea del hombre entre tanto en que éste vive. Léame bien. La ley se enseñorea del hombre mientras el hombre vive. Ejemplo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ella queda libre. Cuando muere el marido, ella queda de la ley. Cristo vino a liberarnos de la maldición de la ley en su muerte. Mientras Cristo estaba vivo, tenía que cumplirse la antigua ley. Por eso cuando Él va a morir dice, todo está. Porque al morir, ya la ley, muere el marido, ya la mujer queda libre. Pero si le era infiel cuando el marido estaba vivo, era condenada por la ley. O sea, mientras que Cristo estaba vivo, no se podían violar los mandamientos. Mientras que Cristo estaba vivo, no se podía violar la antigua alianza. Tenía que hacerse la antigua alianza. Por eso ustedes verán que San Juan Bautista no se bautizó. Eso era de la antigua, pero sí se circuncidó, porque era de la antigua alianza. La antigua alianza. Por eso vemos que Jesús le dice, ya viene a salvar al ladrón en la cruz, y el ladrón no se bautizó, pero Jesús le dijo, hoy mismo estará conmigo, porque eso era de la antigua alianza. Él viene a salvar lo de la antigua alianza y lo de la nueva. Pero en la antigua alianza eran unas leyes y en el Nuevo Testamento otras leyes. ¿Cuándo comienza la nueva alianza? Cuando muere Cristo. Ponga cuidado. Sigo. Siga. Así, en la vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Mientras que Cristo estuviera vivo y no se cumpliera la ley, sería un pecado. Pero si el marido muriere, Pero cuando Cristo muere, todo está cumplido.
es libre de esa ley. Repítalo. Cuando Cristo muere, Es libre de esa ley. nos liberó de la maldición de la ley. Somos libres. Cuando Cristo muere, ya quedamos libres. Y ahora escuche cómo resume Pablo. De tal manera De tal manera que si se uniera a otro marido, que si tuviese otro marido, no será adúltera. porque su marido ya murió. Si ya el Antiguo Testamento ya quedó viejo, anticuado, Cristo muere, ya podemos irnos con el nuevo. Pongan cuidado para que vean, pongan cuidado. Así también vosotros, Así también ustedes, hermanos míos, hermanos míos, no le pare a los adventistas. Escuche lo que dice la Biblia. habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Que murieron otra vez? Habéis muerto a la ley Habéis muerto a la ley del Antiguo Testamento mediante el cuerpo de Cristo, en la muerte de Cristo. Cuando digo todo está cumplido. ¿Para qué? ¿Para qué murimos a la ley? Escuche, doña Lupa. para que seáis del otro, Para que seáis del otro, el Nuevo Testamento, para que seáis del otro. del que resucitó de los muertos, a fin de llevarnos, que llevemos fruto para Dios. Entonces me leyó un poquito mal, pero a ver si me lo lee mejor. Me tapa el micrófono. Para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Entonces ya en el Nuevo Testamento somos del resucitado, de la nueva, para dar frutos para Dios. Entonces nosotros no estamos aferrados al Antiguo Testamento. Nosotros vivimos en el Nuevo. Y Pablo viene a decir en Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante, Pablo viene a decir, es que los adventistas y los judíos dicen que ellos son salvos por la ley. Pero para mí, después que conocí a Cristo, la ley es basura. Bárbaro. Y los adventistas no saben eso, que Pablo dice que la ley es basura para él ya. Vamos a ver, y dice, no lo dice cualquier persona, lo dice Pablo. ¿Saben quién era Pablo? Si no saben, búsquenlo en Hechos 22. Dice, yo fui criado a los pies de Gamaliel, fariseo, hijo de fariseo. O sea, San Pablo no era cualquier tonto, era el mejor maestro de la ley, se llamaba Gamaliel. Y Pablo era discípulo de Gamaliel. Y pongan cuidado como dice Pablo, no era ningún tonto. Filipenses 3:4. Pablo se presenta su partida de nacimiento, su currículo, en cuanto a judío. A ver, Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, cumplió la ley desde niño, circuncidado al 8º día. del linaje de Israel, A bárbaro, del linaje de Israel. de la tribu de Benjamín, Vean, Pablo está diciendo que él pertenece al pueblo judío, a la herencia de Dios. hebreo de hebreos. No era pagano, era hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, Ahí. Llegamos a la ley, esa que los adventistas guardan y dicen que es lo máximo. En cuanto a la ley, ¿qué era? fariseo, ¿Saben qué eran los fariseos? Los que cuidaban estrictamente la ley, los que se apegaban a la ley, a la letra de la ley, como los adventistas hoy día. en cuanto a celo, por la ley, ¿qué lo llevó a hacer? perseguidor de la iglesia, ¡Ay, bárbaro! Por amor a la ley, por no cambiar al Nuevo Testamento, ¿qué hacía? Lo que hacen los adventistas. ¿Qué hacen los adventistas? Léalo. ¿Qué? perseguir a la iglesia, Por el celo que sienten por la ley, porque la ley lo es todo, porque el sábado lo es todo, y esa es la ley de Dios.
persiguen a la iglesia. En cuanto a la ley, en cuanto al celo por la ley, perseguidor de la iglesia. Sigue. En cuanto a la justicia que es en la ley, En cuanto a la justicia, la perfección. En cuanto a la ley, ¿cómo era Pablo? Atención, atención. irreprensible. Mejor que los adventistas. Irreprensible. Pero cuando él conoce a Cristo, Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, eran ganancias, eran importantes para mí, las he estimado como pérdida ahora ya no valen, ahora es pérdida. Paren la oreja porque vaya a decir que son basura, pongan cuidado. por amor de Cristo. Cuando conoció a Cristo, ya eso quedó atrás. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y escuchen lo que viene, respiren profundo. Aquí viene lo que los adventistas no quieren escuchar, pero está escrito. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, Lo he perdido todo. y lo tengo por basura, Y lo tengo bárbaro. Pablo le dice a los judíos, la ley que era para mí tan importante y por amor a la ley perseguía a la iglesia, ahora la tengo por basura. Ay, Dios mío, díganle eso a los adventistas para que vean. Se agarran las vestiduras y lo manda para el infierno. Aquí está hablando alguien que sabe de ley, Pablo. ¿Y cómo llama Pablo a esos que quieren hacerlo cumplir la ley? Véanlo. Ahora pasa el versículo 1. ¿Cómo lo llama Pablo? A esos que quieren que él cumpla la ley y se olvidan de Cristo, de los mandatos de Cristo, del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. ¿Cómo lo llama Pablo? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto al escribiros las mismas cosas, A mí no me molesta decirle las mismas cosas. Pero eso sí, ahí viene. Atención. y para vosotros es seguro. Ah, bueno, y para ustedes les sirve que le digan la misma cosa. Respiren profundo porque ahí viene lo que yo quiero que ustedes escuchen. ¿Cómo llama Pablo a los que quieren que él cumpla la ley? Guardaos Guardaos, cuídense. de los perros. ¡Ay, bárbaro! ¿Cómo lo llama Pablo? Perros. Dios mío santo. Adventista, busque, si no está en la Biblia suya, no me crea. Pero aquel que se aferra a la ley y quiere llevar a la gente a la ley y no a Cristo, Pablo dice, son unos perros. No yo. Por eso no he agarrado la Biblia. Échenle la culpa a este señor. ¿Usted cómo se llama? Reinaldo. Reinaldo. Y si usted cree que es mentira, venga y lea. Venga y lea. ¿Cómo llama Pablo a los que quieren obligar a la gente a volver a la ley que él considera basura? Los llama perros. Cuídense de los perros. ¿Ah? En la Biblia Reina Valera, ¿no? Adventista, no me maldigan, no me insulten, no me manden para el infierno. Tómese la molestia de agarrar la Biblia y mirar si es verdad. Si no está en la Biblia, ahí sí dígame todo lo que quiera. Pero si está en la Biblia suya de usted, no agarre la católica, la suya de usted. Si está ahí, no hay peor ciego del que no quiere ver. No hay peor sordo del que no quiere oír. Escuche, repítalo de nuevo. Pero cuídense. De los perros. No, diga. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Trabajan, pero son malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Que se aferran es a las cosas materiales. ¿Sí? A las cosas del cuerpo, a las cosas carnales, a las cosas de los hombres. Y en ese carnal estaba la ley de la circuncisión. Y tenían que circuncidarse para poder cumplir la ley. Porque todo el que se circuncidaba tenía que cumplir la ley entera. Entonces Pablo dice, no, esos son unos perros. Yo no lo voy a decir porque lo dice en la Biblia. Y hasta repetirlo a mí me da cosa, ¿verdad que sí? Y a ustedes como que le da cosa, pero está en la Biblia. ¿Qué hacemos? Quítenle la página a la Biblia o voten la Biblia. Entonces, queridos hermanos, vean que la Biblia habla claro. Voy a terminar porque el Padre dijo que no me encadenara. De la ley
dado por Dios a Moisés de puño y letra en el monte Sinaí, quedaron atrás. Y eso hace esclavos. Está en Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Si no está en la Biblia, no me crean. Pero ¿saben qué? Cuando yo le digo el gato es blanco, es porque tengo los pelos del gato en la mano. Y a mí me pueden maldecir, me pueden insultar, pero no me pueden refutar, porque yo sé dónde está. En Gálatas 4, 21, ahí dice, hay dos mujeres que tenía Abraham, Sara y Agar. La una era libre y la otra era esclava. La una daba hijos libres y otra esclava. Y dice, la esclava se parece a la antigua alianza que fue dada por Moisés en el monte Sinaí. Y es allí donde le dio los 10 mandamientos. Y dice, y todos los que lo siguen son esclavos como ella. Pero está la segunda, que es Sara, esa es la libre. Y luego dice, ¿qué dice la Escritura? Quiten, echen fuera al hijo de la esclava. Pongan cuidado. A ver, si no tienen la Biblia no me crean. Designe, los que queréis estar bajo la ley, Decidme los que queréis estar bajo la ley. O sea, los adventistas que quieren estar todavía bajo la ley. ¿no habéis oído la ley? ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito Y no puede fallar. que Abraham tuvo 2 hijos, Tuvo 2 hijos, uno de la esclava, Agar, el otro de la libre. siga. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, Y miren la comparación. la cual es una alegoría. Alegoría, parábola, enseñanza. Pongan cuidado. Pues estas mujeres Pues estas mujeres que representan, Doña Lupa Grande, ¿qué representan esas 2 mujeres? Atención, subrayenlo. ¿Qué representan? son los 2 pactos. Subrayenlo. Esas 2 mujeres, Provienen del... esas 2 mujeres, Son 2 pactos. esas 2 mujeres, Son 2 pactos. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Tan claro está ahí, verdad? Sigue. El uno proviene del monte Sinaí, ¿Dónde le dio Dios los 10 mandamientos a Moisés? En el monte Sinaí. Ahí fue el pacto. Ahí fueron los 10 mandamientos dados por puño y letra de Dios. Vamos a ver si era la libre o la esclava. En el monte Sinaí. el cual da hijos para la esclavitud. Los adventistas quieren seguir siendo esclavos. Cristo nos liberó. ¿De qué nos liberó? De la maldición de la ley. ¿Lo recuerdan Gálatas 3:13? Él nos liberó de la maldición de la ley. Pues entonces dice que los que están con Agar, del monte Sinaí, del antiguo pacto, con los antiguos mandamientos, son esclavos. Este es Agar, Eso es Agar. porque Agar es el monte de Sinaí Agar es el monte Sinaí, los 10 mandamientos. en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Junto con los que creen en ellos, en el Antiguo Testamento, están en esclavitud. Cristo perdió el tiempo muriendo en la cruz por ellos. Mas la Jerusalén de arriba, Mas la Jerusalén de arriba, la del cielo, la cual es madre de todos nosotros, la cual es madre de todos nosotros, es libre, ¿es qué? libre. Es libre. Nosotros vivimos en la nueva alianza, en la Jerusalén celestial, que es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú, que no tienes dolores de parto.
porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, conclusión, así que, hermanos, para concluir, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa, de la mujer libre. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, Escuche, aquel que había nacido según la carne, el hijo de Agar en el monte Sinaí, perseguía a muerte al que era libre. O sea, los adventistas persiguen a los libres, a los que Cristo ha liberado. Otra vez, pero así, entonces al que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Los adventistas nos persiguen a nosotros. Mas, ¿qué dice la Escritura? Ajá, ahora, ¿qué dice la Escritura? No, ¿qué dicen los adventistas? Eso no me importa. ¿Qué dice la Escritura? Véanlo. Lupita. Echa fuera a la esclava y a su hijo. Echa fuera la antigua alianza. La alianza eran dos mujeres, ¿se acuerdan? Echa fuera a la esclava y a sus hijos, a los adventistas con los judíos. Échalo fuera. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ellos no podrán ser justificados por la ley, no podrán heredar junto con nosotros, a menos que acepten a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. A menos que acepten a Cristo como el único mediador entre los hombres y como el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A menos que acepten a Cristo, que es el Salvador, que nos vino a salvar de la maldición de la ley. Sigue. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava. No vivimos en la antigua alianza. En el Antiguo Testamento la esclavitud del pecado a causa de los mandamientos. No matarás, no robarás. Y si usted cumplía 9, pero fallaba, de todas maneras iba para el infierno. ¿Quién se salvaba? Nadie. De la libre. Sino de la libre. Somos hijos de la libre. Estad, pues, firmes en la libertad. Estén firmes en la libertad, no se dejen engañar. Con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y no vuelvan a estar sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, queridos hermanos, voy a dejar para cuando vuelva. Miren, hoy la Biblia nos viene a decir que ciertamente ustedes y yo vivimos en el Nuevo Testamento y tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Cuando Él muere, termina el Antiguo Testamento, viene el Nuevo Testamento. Y se cumple todo, y todo está cumplido. Y entre lo que se cumple es lo que el mismo Jesús había dicho en Juan, en Lucas 16, 16. ¿Sabe qué había dicho Jesús? En Lucas 16, 16. Que esa ley y los profetas, usted me busca en Lucas 10, 16. No, Lucas 16, 16. Y usted me busca Mateo 5, 17. Voy a comparar para que ustedes vean que las mentiras de los adventistas quedan claras en la Biblia, que eso no es así. Vean, Mateo 5, 17 primero. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. La ley, dos cosas. ¿Qué es lo que Jesús no vino a abolir? La ley y los profetas. Repítalo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, vino a cumplirlo. ¿Me capta la idea? Pero ¿hasta cuándo era eso, según la Biblia? ¿Hasta cuándo era la ley y los profetas? Venga para acá. Lucas 16 dice, ¿hasta cuándo era?
16. ¿Hasta cuándo era la ley y los profetas? Jesús no la vino a abolir, vino a cumplirla. ¿Hasta cuándo estaba prometido? La ley y los profetas. lo mismo, ¿se da cuenta? De Mateo 16, de Mateo 5, 17. Yo no vine a abolir la ley y los profetas. ¿Otra vez? La ley y los profetas. La ley y los profetas, dicen los adventistas, llegan hasta el fin del... Los profetas Eran hasta Juan. Eran hasta Juan. ¿Quién? La ley y los... Anunciaron que el fin del mundo se acababa, ¿cuándo? En el 2000. ¿Por qué fallaron? Porque el último de esos profetas, ¿quién fue? Juan. Y ellos vienen a creer que ellos son profetas y anuncian que se acababa el mundo. Y no se acabó el mundo. Porque el último de esos profetas fue Juan. La ley llegaba hasta Juan. ¿Cómo es? La ley y los profetas llegaban hasta... Perdónenme, voy a cometer un pecado. Le voy a leer la última cita. Palabra de Juan Hilario. La última. Más nunca a lo mejor lo voy a tener. Pero le voy a leer la última. Marcos 9:2. San Marcos 9:2 dice algo muy importante. Figurativamente, ahí está figurativamente, como la ley representada por Moisés en el monte Sinaí, en las tablas de la ley. Y los profetas representados por Elías llegan hasta Juan con la muerte de Cristo, ya ellos desaparecen y queda solamente Cristo. Escúchenlo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos a un monte alto. ¿Se acuerda dónde fue que le dio la tabla de la ley? En un monte de Sinaí, monte alto, en el Sinaí. Y se transfiguró delante de ellos. La superioridad de Cristo sobre Moisés se transfiguró. A Moisés solamente el rostro, que era resplandeciente. Pero Cristo todo se transfiguró. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, Superior que Moisés. muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. ¿Ven la superioridad de Cristo sobre Moisés? Moisés solamente resplandecía el rostro y se puso un velo para que la gente no lo pudiera ver. Pero Cristo todo. Y les apareció Elías con Moisés. ¿Quiénes aparecieron? Los profetas estaban representados por Elías. Y la ley de los mandamientos del monte Sinaí por Moisés. Aparecieron Moisés y Elías. Antiguo Testamento, Cristo, Nuevo Testamento. Escuche. Que hablaban con Jesús. Se comunica el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí. No, me leyó mal. Léame bien, otra vez. Bueno, es para nosotros que estemos aquí. Es así. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. O sea, a Pedro le pareció bueno que estuviera Moisés, Elías y Cristo. Que no cesara, que no se fuera Moisés y Elías. Le gustaba que el Antiguo y el Nuevo Testamento quedara igualito como si nada. Y bueno es quedarnos aquí. Y escuche lo que dice la Biblia. Y hagamos 3 enramadas. Aquí podemos quedarnos para siempre, con el Antiguo Testamento vigente. Y el Nuevo Testamento, pues también vigente, los dos. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Quiere igualar el Antiguo Testamento con el Nuevo. ¿Y qué le dice Cristo? Porque no sabía lo que hablaba. Pero no sabía lo que estaba pasando. No sabía lo que hablaba. No podía igualar a Cristo con Moisés y Elías. Pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía. De la nube, esto es lo importante. ¿Qué decía la voz? Este es mi Hijo amado,
A él oí, Este es mi Hijo amado, a él, oí. se lo traduzco en castellano, quedó Cristo solo, Moisés y Elías desaparecieron. Y dice la voz, este es mi Hijo amado, a él deben oír, ya no a Moisés, ya no a Elías, a él deben oír. Y pongan cuidado lo que sigue. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús. Ya no quiere la Biblia que usted y yo le demos el mismo valor que tenía en el Antiguo Testamento Moisés y Elías. Ahora quiere que Cristo quede solo en el Nuevo Testamento. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es Dios y nosotros tenemos que creerles a Él. Y no tenemos que aferrarnos a la ley de Moisés. Ahora queda Cristo solo. No quedó más nadie, sino Cristo solo. Y la voz a Él es que deben escuchar. Por eso nosotros nos aferramos al Nuevo Testamento. Y los adventistas se aferran al Antiguo Testamento. Y oigan, ¿y cuándo comenzaría ese Nuevo Testamento? Ponga cuidado, después que Cristo muere y resucita, ya comienza. Por eso le va a decir una advertencia. Le dice, Y descendiendo ellos del monte, les mandó le dio una orden. ¿Cuál fue la orden? que a nadie dijese lo que habían visto, A nadie dijese lo que había visto. ¿Hasta cuándo? sino mandó el Hijo del Hombre, No. Léame bien. sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. No se lo cuenten a nadie, porque esto nadie lo debe saber hasta que comience el Nuevo Testamento. ¿Cuándo comienza el Nuevo Testamento? Cuando el Hijo del Hombre resucita. ¿Cuándo termina el Antiguo Testamento? Cuando Cristo muere. ¿Cuándo comienza el Nuevo Testamento? Cuando Cristo. Y cuando Cristo resucita, ustedes tienen que decirle a la gente que ya no es Moisés y Elías, sino ahora solo Jesús, que ustedes deben escuchar. Porque Él quedó solo y los otros desaparecieron. Pero esto no lo van a decir, sino hasta que Cristo resucite. Por eso ustedes verán que después de la resurrección de Cristo cambia todo. Ya no guardamos el sábado, guardamos el domingo, porque ya quedó el día del Señor, ya no el día del Señor ya no el día de descanso, de reposo, el sábado, sino el día del Señor, porque Él resucitó el día domingo. Ya quedamos con la nueva alianza, Nuevo Testamento, nuevo sacrificio, nuevo pacto, nuevo sacerdote, nueva ley, todo nuevo, nuevo culto, con pan y vino en la Eucaristía,